Pues el doctor Juan Manuel Calleja Castillo es neurólogo. Nos da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación para venir a nuestro programa y que nos explicara, doctor, por favor, Juan Manuel, ¿qué es esto del ictus y por qué ahora todas estas padecimientos se ponen en una cajita? Claro, primero muchas gracias por Muchas darnos el gracias. espacio para platicar de esto que es tan Encantada. importante. Sí, Sí, el ictus es un problema de la circulación cerebral, eso. que comúnmente la gente le conoce como embolia. Eso decíamos Cuando antes, ajá. decíamos antes la embolia, cuando se tapaba una de las arterias del cerebro y Sí, eso provocaba que no llegara sangre a una parte del cerebro y se infartaba o se moría una parte del cerebro. ok. Y por otro lado, el derrame cerebral, también ¿Qué como era? antes se le conocía, que era cuando se rompía una arteria en el cerebro y Y hacía un se derrama la coágulo. sangre. Se derrama la Ah, sangre, se hace un coágulo en el cerebro y todo esto pues daña el cerebro en forma muy igual. importante y provoca déficit. Y ahora ya todo esto le estamos diciendo ictus, Ictus. ya sea isquémico o hemorrágico, como para unificar las cosas y para que todos Nombre, hablemos el mismo idioma. lenguaje. ¿Es como nombre y apellido? Exacto. Ictus hemorrágico, derrame cerebral. Sí. Ictus Isquémico es la isquémico, embolia. la embolia. Sí, sí, Ajá. sí. Y le decíamos también de otra manera, apoplejía. La apoplejía se le ha llamado también históricamente, es como Ajá, se le ajá. llamaba a una cosa que daba de repente y en forma muy súbita, y entonces era una apoplejía, pero ya también eso se usa bastante poco. Ajá, la embolia también era el otro La nombre, ¿no? embolia, Que sí, sí, sí. también, bueno, pero hoy todo lo identificamos como ictus, es un accidente cerebrovascular, en mi cabeza. Sí, ¿Esto es consecuencia de qué, doctor? pues es un proceso que va pasando a lo largo de la vida. Hay ciertos factores que yo puedo modificar y que ya platicaremos de ello, que van haciendo que Sí, las arterias se tapen y cada vez se van tapando, tapando, tapando con los años y llega un punto en que se obstruyen por completo y ya llega a suspenderse la circulación cerebral y entonces cuando viene el problema del ictus. pero que nada más se va tapando por el año, por los años o por los descuidos y acumulación de situaciones de riesgo. Es que sí hay ciertas cosas A que ver, hacemos en ajá. nuestra vida y que debemos modificar para no llegar a ese A un punto. ictus, Sí, ¿qué sí, sí. podemos evitar? Por ejemplo, si yo tengo diabetes, tengo que controlar muy bien mi diabetes. Si tengo presión alta, tengo que controlar muy bien mi presión alta. Si tengo colesterol elevado, tengo que cuidar mucho mi dieta y tengo que tomar mis medicamentos para bajar el colesterol. Y tengo que tener una vida sana. Tengo que hacer ejercicio, tengo que tener una alimentación muy adecuada y tengo que evitar el sobrepeso. Y las últimas cosas que tengo que hacer es evitar fumar y tener Ajá, ajá. una vida en términos generales como muy, muy sana y así evitamos que este colesterol, este sarro se vaya acumulando en el Como interior de las sarro, arterias exacto. y que lleguen a taparse. A ver, en el caso aparente, a ver, yo le planteo la pregunta. La diabetes, azúcar en la sangre, así nos dicen, ¿no? Sí, Pero el colesterol es grasa en la sangre. sí. ¿Tienen, en resumidas cuentas, el mismo efecto cuando llegan a mi cerebro? La Tiene- sangre cargada de... Sí, es que se hace como una tormenta perfecta, una A ver, combinación de cosas. Si yo tengo colesterol elevado, acumulo el colesterol en las arterias, pero el azúcar elevado hace que se acumule más. Y si tengo la presión alta, se daña la arteria y se acumula más. ay, Y si yo fumo, se hacen coágulos en el interior. sí, Y si tengo todos estos factores, claro, pues no es cuestión de que si me va a dar algo, sino que cuándo me va a dar. Entonces tengo que claro, modificar claro. estas cosas muy importantes. Casi podríamos decir que es de esperarse, ¿no? Si no me cuido, si no mantengo a raya mi colesterol, si como las grasas, los azúcares, etcétera, pues lo menos que puedo esperar es esto, ¿no? ¿Qué pasa con un ictus? ¿Hay efectos? ¿Cuáles son los efectos sobre el cuerpo? Pues primero es muy importante que sepamos identificarlo. Hay toda una serie de manifestaciones muy, muy, muy amplias que estudiamos los neurólogos muchos años, Sí. pero la mayoría de los pacientes, 8 de cada 10 pacientes con un ictus, lo que tiene es una parálisis, ya sea una parálisis de la cara, de la mitad de la cara que empieza en forma muy rápida, o una parálisis del brazo, de la pierna, de repente la persona ya no puede caminar o no puede No, mover no su lo mueve, brazo, no lo no lo mueve, ni mueve, la pierna. está como Ajá. muerto, digamos, el Anda, brazo, la ajá. pierna, o problemas de lenguaje, del habla. El paciente no puede emitir lenguaje o no puede comprender, es como si le estuvieran hablando en un idioma extranjero, no puede comprender nada. Y esas son las principales cosas que hay que identificar
para saber que alguien está teniendo un ictus. Yo no entiendo cuando me estás hablando, pero ¿y cuando yo estoy hablando qué? O sea, no digo nada. La gente habla mal, habla cosas que no tienen sentido o de plano no Incomprensibles. puede hablar como si tuviera tapada la boca y no puede hablar. Hijo. Y cuando eso pasa, la reacción nuestra, ¿qué debe ser? Porque he oído que si llegamos a tiempo, podemos actuar de mejor manera. Claro, afortunadamente, y ya desde hace unos 15, 20 años, tenemos muy buenos tratamientos que podemos hacer en los hospitales. Aquí lo que está pasando es que se está tapando una arteria con un coágulo. Tenemos medicamentos y tenemos cateterismos que podemos hacer para destapar Ajá, esa arteria. literal, destapar. Destapar la arteria y recuperamos la circulación del cerebro y recuperamos la función del cerebro. O sea, ahorita esto que no era tratable hace unas décadas, ahora es tratable y podemos mandar a la gente sin una consecuencia tan severa como son estas que estamos platicando. Entonces, para identificar mi brazo y mi pierna de alguno de los lados, Parálisis. sin movimiento, parálisis facial Sí. o problema para hablar Sí, sin que haya un problema real o para comprender exacto. una instrucción o una conversación. Esos son los Y me puede principales. caer de golpe. Es Estamos muy platicando súbito. aquí, digo, madera. Claro. Y aquí nos puede suceder. Es muy súbito, muy sorpresivo. La gente Muy está teniendo su vida normal y de repente tiene esto. Oiga, doctor, y otra cosa que me llama la atención y es como una constante, el sobrepeso. Más allá de la situación estética que pueden o no gustar, el sobrepeso como generador o un factor de riesgo de un ictus. Es ¿Por muy qué? importante. Es ¿Por muy qué? importante y además en México tenemos la terrible situación de que somos de los primeros lugares, el primero o el segundo lugar Sí. a nivel mundial de sobrepeso. Sí. ¿Y por qué es esto? Porque el sobrepeso aumenta el colesterol, aumenta el azúcar, disminuye la circulación en el cuerpo, hace muchas cosas que no deben de suceder y hacen que las arterias se tapen más rápido. Entonces sí es una cosa que es muy importante controlar, es una cosa que hay que tener en mente y como tú dices, más allá de lo estético y etcétera, Sí, por independientemente de salud, eso. conviene Ajá. tener un peso adecuado para nuestra salud. Y el tabaco. Todavía hay gente que fuma muchísimo, que todavía dice, que está prohibido, que no sé qué, y pues yo otra vez, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con el tabaco? El tabaco mucha gente lo relaciona con la posibilidad de tener cáncer y con pulmonar y etcétera, pero el principal problema que causa el tabaco son problemas de circulación cerebral y problemas de circulación cardíaca. Entonces, si yo fumo, luego me dice la gente, aunque sea poquito, Aunque sea o si poquito, fumo mucho, doctor. la gente Ajá. que fuma una cajetilla o dos al día puede tener problemas de circulación y es mucho más probable para ellos morirse o tener una discapacidad muy importante por un ictus. La buena noticia es que si yo dejo de fumar, en unos 5 años dejo ese riesgo, lo dejo atrás y funciona como si nunca hubiera fumado. Entonces es un buen momento para dejar de fumar en el momento en que uno hace esta reflexión. Y allí juega un papel importantísimo el ejercicio. Claro. Porque cuando aceleramos la sangre, ¿qué pasa? Claro, ahorita nos preocupa mucho la idea del cerebro sano. Vemos a muchos pacientes con problemas de enfermedad de Alzheimer, con demencias, Sí. etcétera. Y una de las principales cosas que podemos hacer, además de tener toda esta vida sana de lo que hemos platicado, es la actividad física. Lo que más nos garantiza y nos ayuda a llegar a los 80, a los 90 años, pero con una lucidez y con una mente excelente. Es la actividad física. Gran secreto, ¿eh? Sí, Gran secreto. Y mucha gente tiene actividad física, pero luego la deja. Y ahora consideramos que conforme avanza la vida y avanzan los años, es más importante tener actividad física dentro de lo posible. No voy a correr un maratón, etcétera, pero tener alguna actividad es muy importante. Se va a sorprender, doctor Calleja, pero cada vez hay más corredores de maratón, de natación, adultas, personas mayores, ¿no? Es excelente idea. Es increíble. Excelente idea. 80 años y acabó su maratón y tú dices, wow, ¿no? Sí. Tú subes las escaleras y te agitas. No es necesario llegar a tales extremos, pero hacemos 30 minutos al día de una actividad física con que caminemos Moderada, y hagamos bien las cosas, es suficiente. Decía usted que antes no se podía curar, era difícil sobrevivir a un ictus. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ofrece hoy en la medicina en el mundo? Es que afortunadamente la medicina sigue avanzando, tenemos cada vez más información científica, más medicamentos y más tecnologías, y estos medicamentos que se han desarrollado
para romper los coágulos. Hemos ido aprendiendo que son útiles y ahora ya tenemos estos cateterismos, como los cateterismos que le hacen a la gente que tiene problemas de corazón. Ajá. Se le pone se le hace un piquetito en la pierna al paciente, se sube un catéter a la arteria del Desde cerebro la pierna. y se destapa. Se destapa la arteria y eso provoca una gran mejoría en los pacientes. Ahora ya en los mejores centros del mundo y en las ciudades donde se ofrece esto muy bien, 7 de cada 10 pacientes que tienen un ictus se van a su casa sin ningún tipo de déficit. Y es lo que buscamos para nuestros pacientes también aquí en México. Claro. Cuando yo no he cuidado mi azúcar, cuando yo no he cuidado mi colesterol y tengo un ictus y voy con el doctor Calleja y me resuelve el asunto, ¿esto exige que yo modifique todo o seguiré siendo, o fácilmente sigo siendo sujeto de un siguiente episodio? Uno de los principales factores de riesgo Sí. para tener un ictus ¿Un es ictus? haber tenido uno. Uy. O sea, la gente tiene mucho riesgo de repetir. Imagínense tener esto y Sí. quedar más o menos bien y repetir, o luego tener un problema de circulación cardíaca. También sucede. Entonces, una de las cosas que hacemos es tratar a los pacientes, tratar de que queden las menores consecuencias posibles, pero empezar a cuidar mucho todos estos factores de riesgo y cambiar la vida de los pacientes para que no se vaya a repetir. ¿Y en qué consiste? En cuidar el azúcar, cuidar el colesterol, cuidar la presión, ponerlos a hacer ejercicio, tener menos sobrepeso, que dejen de fumar. Todo eso es lo que hay que hacer antes o después de un ictus. Eh, eh, en promedio, ¿qué papel ocupa el ictus en número de gravedad, o sea, de consulta médica? ¿Qué nivel de consulta tiene en comparación a otras enfermedades? Pues lo malo es que es bien común. ¿Sí? En México calculamos que hay Uy. más o menos 150,000 ictus al año, que es muchísimo. Y si pensamos que más o menos 60-70% de la gente tiene una discapacidad, pues imagínate el número de gentes en México que quedan con discapacidad al año con esto. Entonces es una cosa muy importante, es una de las primeras causas de muerte en nuestro país y es la También de primera muerte. causa de discapacidad en adultos. Entonces es lo que más deja pacientes con discapacidad en nuestro país y por eso tiene un impacto muy, muy importante. La recuperación aproximadamente, ¿cuánto se lleva después de que salgo del hospital bien? ¿Esa recuperación requiere de algún tiempo extra? Pues es que depende. Depende. Hay gente que desgraciadamente no llega a tiempo, no lo podemos tratar, o tiene un infarto así, un ictus muy, muy severo. Entonces puede quedar con un déficit permanente. Hay gente que desgraciadamente se queda en la cama y ya no se puede levantar, o con una parálisis para siempre, etcétera. Claro que a la gente cuando queda con un déficit la rehabilitamos, trabajamos, hay maneras de intentar de que esto se disminuya lo más posible y eso toma meses, toma 3 meses, 6 meses, un año, pero trabajamos mucho con los pacientes para que tengan la menor cantidad de discapacidad, sobre todo a largo plazo. ¿Por qué se especializó en ictus? ¿Por qué veo que le tiene una gran atención a esta área de la neurología? Pues a mí me gusta mucho la neurología, me gusta el cerebro. En general, Creo me que el encanta el cerebro es cerebro. una cosa que nos hace pensar, nos hace sentir, etcétera. Y en particular me fui por el ictus porque me di cuenta que venía la época en que podíamos hacer mucho por los pacientes. Teníamos estos tratamientos y podíamos empezar a hacer mucho por los pacientes. A los médicos y a las enfermeras y a todo el personal de salud nos gusta mucho ayudar a la gente. No hay mayor satisfacción que ver a alguien que se recupera cuando sabemos que va a tener una consecuencia muy severa y por eso me gustó mucho y es lo que le trato de ofrecer a mis pacientes y a todos los pacientes de México, si es posible. Lo más que se pueda. Sí. Hay casos, como dice usted, en los que no es posible hacer nada y la gente queda muerta, pero podemos prevenir. Eso es lo mejor. Claro, claro que sí. Eso es lo mejor. Le agradezco muchísimo, doctor Calleja, su tiempo, que es lo más valioso, que les digo que en esta etapa de la vida el tiempo es fantástico. Le agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa.